Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Guerra y bueno, estamos aquí en una nueva transmisión en vivo de los días miércoles. Nos encontramos en el día de hoy con el instructor gnóstico Humberto Zárate, que lleva más de 18 años ya de Gnosis, radica en Chillán, un instructor de mucha experiencia, coordinador por allá también en esa zona. Y bueno, en el día de hoy nos trae un tema muy interesante que se llama el matrimonio y el amor. Es un tema que hemos querido preparar en la Asociación Cultural de Estudios Gnósticos de Chile con motivo justo del Día de San Valentín, previo a este 14 de febrero, Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Vamos a hablar profundamente de qué es el amor, qué es el matrimonio hoy en día, existe realmente, cómo se da, cómo distinguirlo de la pasión, cómo hacer que dure más esa luna de miel. Bueno, en sin fin, una serie de aspectos que vamos a ir analizando que tienen que ver con esta magia. Así es que, bueno, queremos dejar entonces acá en el uso de la palabra a Humberto para que nos ilustre entonces con esta conferencia. Recuerden que en el chat pueden ir dejando las preguntas y al final, como siempre, también les dejamos a todos ustedes la invitación a participar de los cursos que nosotros realizamos en todo Chile y el mundo. Son para las personas que se conectan por primera vez cursos gratuitos de autoconocimiento que en las zonas en las cuales se está dando presencial de fase 2 en adelante lo pueden acceder y si no en forma online porque toca justamente en esta pandemia lamentablemente, pero que justamente lo dejamos invitado a estos cursos que nosotros realizamos y en el día de hoy vamos a hablar justamente de un tema más que toca la cultura gnóstica, donde ella nos habla de diversos temas que hemos ido tocando en estas transmisiones, que las pueden ir revisando en este mismo canal de YouTube y que justamente van alimentando ese espíritu, esa conciencia, esa sed de conocimiento de verdad que muchas veces donde todos nosotros nos cuestionamos. Así que bueno, no les queremos quitar mucho tiempo. En el canal tenemos mucha información para las personas que lo quieran buscar y queremos centrarnos en el día de hoy en esta conferencia sobre el matrimonio y el amor. Así que bueno, lo dejamos acá y al final van a poder entonces realizar ustedes las preguntas correspondientes. Saludamos de una manera muy cordial a todos quienes nos acompañan en estos momentos, en esta transmisión que nos invita a la sabiduría gnóstica a hacer un estudio a través de diversos temas de interés, que en esta oportunidad el título del tema que queríamos compartir en esta oportunidad con todos ustedes es el matrimonio y el amor. Y es a propósito de que este video se está estrenando a pocos días de cumplirse un nuevo 14 de febrero, que según las tradiciones tanto paganas como populares, se celebra el Día del Amor o el Día de San Valentín. La tradición gnóstica nos enseña de que Valentín fue un gran iniciado de los tiempos antiguos que fundó una escuela de misterios en la antigua Europa y que este grupo de iniciados se dedicaba a estudiar justamente aquellos misterios del amor. Y vamos a tratar aunque sea de una manera quizás un poco superficial, tratar de abarcar algo tan vasto, tan profundo como es el amor. Así es que vamos a invitarles a todos ustedes a que podamos ir juntos en este análisis para que cada uno de nosotros al final de esta exposición podamos tener nuestras propias conclusiones y ojalá podamos revisar esa postura que tenemos a la hora de enfrentar eh, esa, esa característica humana que es la necesidad de sentir
y que en más de alguna oportunidad nos hemos sentido embriagados por esa fuerza abrumadora que rige el universo en su totalidad, como es el amor. Vamos entonces a entrar en materia para que podamos aprovechar el poquito tiempo que tenemos para poder tratar algo tan vasto como decíamos anteriormente, como es el amor. El matrimonio y el amor eh, son cosas que a lo mejor en esta época se están viviendo de una manera muy distinta a como se hacía hace 10, 15 o 20 años atrás, o para los más longevos quizás sean varios años más, ya que la vivencia del matrimonio en esta época es algo que cada vez tiene menor importancia, tanto en el comportamiento de la sociedad como en la manera en la cual se gesta esa necesidad de compartir la vida con otra persona. Vamos a introducirnos en este estudio, primero estudiando algunos conceptos, quizás el más necesario para todo esto sería hablar en un principio de lo que es el amor. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha intelectualizado frente al amor, pero lo único real para cada uno de nosotros es lo que hemos sentido cuando esta fuerza ha golpeado no solamente nuestros cuerpos, sino que también eh, nuestra forma de pensar y sentir se ve desafiada cuando estamos embargados por esta fuerza universal y cósmica llamada amor, ya que solamente mediante la suprema inspiración estamos en condiciones de empezar a dibujar algún tipo de concepto que a nosotros nos permita hacernos una idea de lo que es realmente el amor. Y para ello vamos a recurrir a lo que los grandes sabios de la Gnosis eh, nos enseñan y cómo nos van guiando a través de ciertos conceptos para que cada uno de nosotros podamos ir elaborando em, esa, esa vivencia interior que cada uno hemos tenido con respecto a esta fuerza que es el amor. Dice aquí, el amor comienza por un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Fíjense que la palabra sentimiento o emoción no están presentes en esta aseveración que aparece aquí, que pertenece al venerable maestro Samael Aun Weor, fundador de las instituciones gnósticas en esta época, y que nos muestra ya ciertos errores que nosotros cometemos a la hora de interactuar con esta fuerza como es el amor. Ya que muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que el amor es una emoción simplemente. Y es algo mucho más profundo que eso, que se percibe como una emoción dentro de nuestra psicología, claro, pero no es de la única forma en la cual esa fuerza maravillosa como es el amor actúa en cada uno de nosotros. Un ejemplo que podemos ilustrar para dar a entender esta idea es de que muchas personas con el anhelo de darle a entender a otra de que cómo puede saber si está, si está enamorado o no, la tradición popular nos enseña de que una persona le dice a otra que si sientes mariposas en el estómago es porque puedes estar bajo esa fuerza, ¿cierto? Que es el amor, estar enamorado, como se dice popularmente, dando a entender que esa fuerza no solamente actúa a nivel de emoción o a nivel de sentimiento, sino que también actúa a un nivel físico. Si nosotros observamos la imagen que está ahí, que corresponde a Eros y Psique, Eros, según la tradición greco-romana, aquel dios del amor, que está encargado justamente de vivir un drama junto con su amada, que es Psique, quien aparece también ahí en esa bellísima escultura, y que el amor y el alma son algo que están profundamente ligados uno con el otro. Entonces, muy difícilmente, si estamos hablando de que el amor también tiene que ver con el alma,
no solamente vamos a esperar fenómenos emocionales o fenómenos que alteren nuestra forma de pensar, sino que también van a haber procesos que van desde el cuerpo físico, como se ejemplifica popularmente con esas maripositas en el estómago, pero también una parte muy importante es en las glándulas sexuales, donde ese amor también tiene que ver con una ansia que lleva a esas dos personas a unirse en un vínculo que va a durar por toda la vida, que es la otra parte, ¿cierto? De cómo ese amor por las ganas de poder darle un curso correcto en las vidas, inevitablemente nos lleva a unirnos con otra persona por el resto de nuestra vida, o eso es lo que se entiende tradicionalmente por lo que es la idea del matrimonio. Entonces, por eso queremos partir tratando de esbozar un concepto acerca de lo que es el amor, entendiendo de que no es solo una emoción, sino que es algo mucho más vasto y profundo. Nos dice aquí, solamente las grandes almas pueden y saben amar. Es decir, el amor es un atributo del alma. Pero aquí estamos dentro de un problema. Para las personas que nos siguen en las distintas transmisiones que este canal está haciendo a través de muy diversos e interesantes temas, en muchas de esas exposiciones se ha enseñado de que nosotros como ser humano en esta época carecemos de alma. Solo tenemos un embrión o una potencialidad de alma que podría llevarnos en algún momento, después de un trabajo arduo y constante, podría llevarnos algún día a la cristalización de eso que se llama alma. Si hacemos ese mismo ejercicio razonativo, en que solo las grandes almas pueden y saben amar, y que nosotros en estos momentos carecemos de esa alma, por lo menos en su forma completa, que solamente tenemos una parte muy mínima de eso que se llama alma, eso nos da a entender por qué a nosotros como seres humanos nos está costando tanto integrarnos, comprender cómo funciona en nosotros esa fuerza universal llamada amor. Entonces, aquí estamos encontrando uno de los principales respuestas de por qué el ser humano conoce tan poco acerca del amor. Quizás sea el momento de reflexionar por qué a eso que nosotros le llamamos amor, basta que suceda algo, un evento puntual que puede ser de una extrema gravedad o que no tenga esa extrema gravedad y que a nosotros nos lleve desde eso que llamamos amor a su antítesis contraria como es el odio. Que una persona se sienta traicionada por el ser amado y que de la noche a la mañana ese amor se transforme en odio, lamentablemente para el estado psicológico en que como humanidad nos encontramos, es algo tristemente normal. Pero visto desde el punto de vista en que el amor es una fuerza universal, ahí nos damos cuenta de que en realidad hay cosas que no están funcionando en nuestros humanos comportamientos como debiera ser para aprovechar correctamente esta fuerza universal llamada amor. Entonces, ¿por qué no estamos en condiciones de poder acceder a ello? Porque lamentablemente todavía no tenemos esa alma formada. ¿Cómo se forma el alma? Evidentemente que el amor es parte fundamental de eso, pero no es el amor que nosotros estamos acostumbrados a vivenciar como emoción. Es algo mucho más profundo que eso. Siguiendo con el desarrollo de este análisis que queremos compartir con todos ustedes, vemos que inevitablemente en la expresión, ¿cierto? Cuando dos personas empiezan a sentirse esa atracción sobrenatural que permite que una persona cambie completamente su forma de ser, de pensar y de sentir por el hecho de querer estar con la otra persona, eh, faltan muchas veces las palabras para poder definir eso. Y son muy acertadas las palabras que nos entregan aquí la sabiduría gnóstica, diciéndonos que el beso es la consagración de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven.
Cuentan las antiguas tradiciones de que ese beso muchas veces era el pacto o la promesa de matrimonio que existía entre entre esas dos personas que se aman. Y para ello, eh, la connotación que tenía ese beso era de una formalidad tremenda, muy distinto a lo que sucede en esta época en nuestra sociedad, donde ese beso ya no tiene la importancia que tenía hace tantos años atrás, sino que hoy en día es algo que, como muchas cosas importantes en la vida, ha perdido su valor. Recordemos que el contexto en el cual nosotros como humanidad nos desenvolvemos es de una decadencia indiscutible. Y esa es la razón por la cual nosotros en esta época estamos enfrentando la mayor crisis que pueda concebirse, en la cual una humanidad esté envuelta. No queremos desviarnos del tema, ya que el momento actual que vivimos como humanidad, simplemente lo traemos como ejemplo para ilustrar que con respecto al amor, las cosas más importantes que a nosotros nos permiten poder desenvolvernos con y dentro de esa fuerza llamada amor, hoy en día están tremendamente desvalorizadas en el comportamiento humano. Y eso obviamente tiene que ver con el punto anterior de que por el hecho de nosotros en estos instantes carecer de alma, que la humanidad en estos momentos no tenga alma, eso trae como consecuencia de que el amor para nosotros sea un misterio. Que cuando está más a la mano de poder estudiar y vivenciar ese misterio es obviamente cuando estamos enamorados, pero evidentemente también hay una serie de problemas que ocurren a través del tiempo y los matrimonios antiguos pueden, o las parejas antiguas también pueden dar testimonio de ello, de que eso que se siente en el principio de la relación cuando se unen, ¿cierto? Esas dos personas que se aman, ese hombre y esa mujer que lo darían todo el uno por el otro, con el paso del tiempo, ese amor como que se va diluyendo de cierta forma. Y eso tiene varias causas, algunas de las cuales vamos a estudiar en esta exposición, con el objetivo de que si alguno de las personas que está estudiando este material con nosotros en estos momentos tiene el anhelo de ponerlo en práctica y sepa o quiera realmente darle una nueva octava a cómo poder vivenciar el amor, pueda hacerlo de las, a través de las especificaciones, ¿cierto?, que nos entrega la doctrina gnóstica en cómo nosotros podemos integrarnos de mejor manera con lo que es el amor. Siguiendo con esta lucha que estamos teniendo contra los conceptos y contra los sentires para poder de alguna manera encontrar palabras que no nos atrapen dentro de esos dos parámetros como son el pensar y el sentir, dice aquí que el amor es una fuerza cósmica, universal, que palpita en cada átomo y en cada sol. Muchos sabios han dicho desde tiempos muy antiguos de que la existencia en sí ocurre por amor. Desde la existencia humana, que obviamente nosotros estamos aquí por la unión que tuvo, ¿cierto?, ese principio sexual masculino con ese principio sexual femenino que unió a nuestro papá con nuestra mamá, y gracias a eso nosotros estamos en estos momentos con un cuerpo físico, con vida, con una existencia en este planeta. Eh, Obviamente en la creación del macrocosmos, teniendo en cuenta que el hombre o ser humano es un microcosmos que fue creado por amor, o por lo menos por la unión, ¿cierto?, por la atracción de esas dos fuerzas mecánicas de la naturaleza, que son la fuerza sexual, a través de una polarización masculina y una polarización femenina, eso dio origen a nuestro cuerpo, a nuestra vida y a lo que nosotros somos en este instante. Eso es a nivel microcósmico. Pero a nivel macrocósmico también ocurre el mismo fenómeno. O sea, las estrellas, los soles, los sistemas, las galaxias, también tuvieron su origen en un connubio de tipo sexual. También fue el amor lo que unió a esas distintas fuerzas cósmicas que dieron origen a soles, planetas,
mundos, galaxias, etcétera. Por eso dice aquí que el amor es una fuerza cósmica y universal que palpita en cada átomo y en cada sol. Es decir, en lo más grande que nosotros podamos imaginar, ese cuerpo celeste como el sol que a nosotros nos alumbra, funciona y existe por amor, pero también desde lo más pequeño, la mínima porción de materia que se conoce como es el átomo, también ese movimiento está inmerso dentro de una armonía universal que fluye dentro de eso que nosotros llamamos amor. La misma fuerza que tiene a los planetas del sistema solar orbitando alrededor del Sol, de nuestro Sol, en este sistema solar, es la misma fuerza la que hace que las distintas partículas atómicas giren alrededor de ese átomo, como son el electrón, por ejemplo, que normalmente es el que en los esquemas que nos han enseñado se habla que es el que gira alrededor de ese núcleo protón. eh, es la misma fuerza la que actúa a nivel cósmico, como es un sistema solar funcionando con planetas orbitando alrededor del Sol, es la misma fuerza que hace que la materia se sostenga como algo permanente y esos átomos también puedan conformar distintas combinaciones de lo que nosotros llamamos materia. Entonces, todo lo que nosotros podamos imaginar con nuestra mente existe en concordancia, en armonía con esa fuerza armónica que es el amor. Ya estábamos mencionando cómo los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, y es porque el misterio de esa órbita que tienen los planetas alrededor del Sol tiene que ver con esa fuerza que los atrae, pero esa atracción no es exageradamente grande como para que esa órbita traiga algún tipo de perjuicio en el funcionamiento del sistema solar. Es decir, si el planeta Tierra gira alrededor del Sol de una forma tremendamente ordenada, de una forma armónica, esa fuerza del amor es tan equilibrada de que permite que esa atracción no solamente haga que funcione toda la vida en nuestro planeta, sino que también ocurre lo mismo en la vida de los demás planetas del sistema solar. Eso parece que no tenía que decirlo. ¿Estamos diciendo que hay vida en los demás planetas del sistema solar? Sí, no es el tema de esta oportunidad, pero dejamos ahí eso para que cuando se hable de ese tema en las distintas exposiciones que se hacen en este canal de Gnosis, podamos sumarnos a esas transmisiones porque también es un tema muy interesante. Entonces, lo importante de esto es que nosotros comprendamos de que el amor es algo que funciona en todo y ahí ya empezamos a darnos cuenta lo desconocido que es, lo misterioso que es y lo lejos que muchas veces está de nuestro alcance esa fuerza universal que mantiene al universo en funcionamiento. Los átomos dentro de las moléculas también giran alrededor de sus centros nucleares atraídos por esa fuerza formidable del amor. Por eso es que los planetas no se escapan de la constitución natural de ese sistema solar y lo propio ocurre en el átomo. Si el átomo está funcionando en condiciones normales, ¿cierto? No debieran tener grandes alteraciones en el funcionamiento o en los componentes de ese átomo. Eso es lo natural. Evidentemente que hay reacciones químicas, ¿cierto? O que tienen que ver con la radiación, que pueden alterar el funcionamiento de ese átomo, pero eso ya es alterar el funcionamiento natural de esa materia propiamente tal como es el átomo. Entonces, el amor es algo que existe de manera universal y que se manifiesta como una armonía. Cuando, cuando dos personas, ¿cierto?, se gustan, se atraen, evidentemente que eso es tal la fuerza, ¿cierto?, gravitatoria que se generan uno con otro, que inevitablemente está el deseo de querer pasar el resto de la vida con esa otra persona. Y desde tiempos inmemoriales existe la institución del matrimonio en las sociedades, por muy primitiva que sea una sociedad,
existe la idea del matrimonio en el cual se une, ¿cierto? Esas dos almas, como decíamos al principio, con el objetivo no solamente de hacer una creación de tipo biológica, como vendrían a ser los hijos, sino que mientras más antigua es la cultura, es más importante el desarrollo espiritual que provoca la figura del matrimonio que la creación biológica propiamente tal, ya que la vivencia del amor, o evidentemente que si se hace de la manera correcta, va dejando una huella muy profunda con consecuencias muy favorables para ese hogar, para esa familia y por supuesto para esos hijos que son la consecuencia muy natural de ese matrimonio. La palabra matrimonio viene del latín matrimonium, que significa unión por la matriz. Matri, matriz, y unión eh, forman la palabra matrimonio, unión por la matriz. Y eso ya nos está hablando de que esa consubstancialización del amor se verifica en algo que tiene que pasar dentro de esa matriz, que es la representación, ¿cierto? Esa matriz en términos biológicos es el útero femenino. Es allí donde tienen que empezar a realizarse creaciones tanto biológicas como son los hijos que pueden venir al mundo, pero también de lo que se ocupa el conocimiento gnóstico es darnos a entender de que allí también se gesta lo que aparece en la Biblia. Por eso pusimos esa imagen ahí donde hay unas argollas de matrimonio puestas sobre una Biblia, porque es allí donde se habla del nacimiento segundo. O sea, ¿cómo puede un hombre siendo viejo poder volver a nacer? ¿Será acaso que tiene que volver al útero de su madre? La lógica dice que no. Entonces, ¿cómo es que se hace? Evidentemente que tiene que haber ese nacimiento segundo, como lo dicen las escrituras, y ese es un fenómeno espiritual que se verifica en la matriz de la mujer y que es obviamente uno de los grandes objetivos que tenían esas antiguas culturas del matrimonio. Vamos a ir de poquito, ir entrando en más detalle con este tema. Ahora, el matrimonio exige para que funcione correctamente dentro de las leyes de la naturaleza y del cosmos, requiere una afinidad en diversos planos de conciencia. Ya esto seguramente es un tema que se ha estudiado en algunas otras exposiciones, por lo que no nos vamos a detener mucho en explicar esto, simplemente a recordar de que la gnosis nos enseña de que el ser humano está compuesto por 7 cuerpos. De esos 7 cuerpos nosotros por nuestros sentidos podemos percibir varios de ellos. Tenemos, por ejemplo, el cuerpo físico que está compuesto por nuestro cuerpo, órganos, piel, eh, sistemas, y es lo que muy fácilmente podemos percibir con nuestros sentidos. Pero también tenemos una existencia dimensionalmente superior, que es el cuerpo vital, que está compuesto por todas aquellas manifestaciones energéticas de nuestro propio cuerpo físico. Si nosotros, por ejemplo, nos hacemos conscientes mediante un ejercicio de concentración, nos hacemos conscientes del calor que irradia nuestro cuerpo, ese calor no es un fenómeno físico propiamente tal, pero sí tiene que ver, es una consecuencia de nuestra existencia física. O sea, la vitalidad humana es energía y eso forma un cuerpo que se le llama el cuerpo vital. De la misma manera tenemos un cuerpo astral que nosotros podemos percibir como nuestras emociones, explicado muy sencillamente, y que ese cuerpo mental nosotros podemos observarlo también poniendo o concentrándonos en lo que estamos pensando. Todos esos son fenómenos que ocurren al mismo tiempo y son partes de la existencia humana. Aquí estamos mencionando los 4 cuerpos inferiores en los cuales nosotros nos desenvolvemos normalmente, y a eso se le suman los cuerpos superiores, de los cuales no nos vamos a detener a explicar porque
nos saldría mucho del tema y el tiempo apremia. Entonces, pero ya con estos ejemplos que hemos dado aquí de lo que es el cuerpo físico, el vital, el astral y el mental, ya tenemos un material suficiente para empezar a comprender de que la existencia humana se desenvuelve de una manera paralela, aquí y ahora, en todos esos planos de conciencia. Plano físico, vital, astral, mental y otros más que se estudiará en alguna otra ocasión. Entonces, para que un matrimonio pueda desenvolverse de la mejor manera posible, exige que haya afinidad física. Y esa afinidad física, obviamente, es lo más fácil. O sea, un hombre y una mujer se miran y van a saber si se gustan rápidamente. Eso no requiere mayor estudio, sino que es algo muy rápido, muy concreto dentro del comportamiento humano. Entonces, ahí tenemos esa afinidad física. Existe también una afinidad vital que tiene que, obviamente, como la palabra lo dice, tiene que ver con los ritmos vitales. O sea, si una persona se siente muy bien haciendo actividad física y la otra persona no se siente bien con eso, de hecho le gustaría estar siempre descansando, ojalá con la menor actividad física posible, ahí estaríamos en presencia entonces de que ahí estaría faltando un poco de afinidad en lo que tiene que ver con ese aspecto vital. La afinidad en términos de lo que sería el cuerpo astral tiene que ver con las emociones. Hay personas en las cuales lo que gatilla, ¿cierto?, el funcionamiento de las emociones a veces son muy distintos de una persona a otra. Y la compatibilidad emocional, sentirse emocionado por cosas similares, evidentemente que eso se estaría tratando de una afinidad a nivel astral. Lo mismo podemos explicar con respecto a los pensamientos. Cuando existe una manera muy compatible de cómo piensa una persona y la otra, los componentes de la pareja, eso está hablando de que existe una afinidad de tipo mental. Entonces, esa lucha por lograr esa compatibilidad es el objetivo del matrimonio, ya que todos somos muy distintos, puede gustarnos mucho la otra persona, pero a medida que la convivencia se va dando y a medida que se va conociendo los miembros, ¿cierto? Los cónyuges, los miembros de ese matrimonio, se van dando cuenta que hay diferencias. Y ahí es donde está el problema, que nosotros en esta época como sociedad no hemos sabido resolver nuestras diferencias como matrimonio y el resultado que encontramos más a la mano, tristemente, es simplemente, bueno, esto no resultó, así que nos vamos con otra persona. Eso en tiempos antiguos no era opción, pero de alguna manera, debido al comportamiento que la humanidad tiene en esta época, es algo que se considera válido y muy común y normal. Pero recordamos de que con respecto a estos misterios que nos presenta el amor, es mucho lo que desconocemos. Si nosotros seguimos actuando de la misma manera y no hacemos cambios dentro de nuestro comportamiento psicológico, es muy difícil que en algún momento podamos gozar de toda esa armonía universal, esa fuerza que es el amor, que tiene para entregarnos no solamente en el connubio que existe en la pareja, sino que de de todos aquellos funcionamientos cósmicos del cual el amor funciona, del cual el amor se vale y se mueve y que por supuesto también pueden beneficiarnos a cada uno de nosotros. Entonces, eh, mientras más integrado con el amor es un matrimonio, va logrando forjar, logrando cristalizar esa, esa afinidad, ya no solamente en el plano físico, sino que se va dando en el plano vital, en el plano astral y en el plano mental. Pero eso no es gratis, eso no ocurre automáticamente. Eso requiere que producto del amor que une a esas dos personas, se sumerjan en un proceso de transformación psicológica en el cual dejen de ser ellos mismos para convertirse en algo que les permita encajar al uno con el otro. Y ese proceso que se va dando con la práctica de lo que es ese amor consciente,
va a dar lugar algún día a lo que se conoce como el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es probablemente el eje o la columna vertebral en esta época de la sabiduría gnóstica. Todos los beneficios que el alma puede traerle a la existencia del ser humano eh, se hacen a través de este trabajo que es lo que se conoce como el matrimonio perfecto. Es obvio, es clarísimo que en esta época ningún matrimonio, nadie se une en matrimonio de una manera perfecta, porque las personas en esta época somos tremendamente imperfectos. Y eso trae como consecuencia de que nuestra imperfección se une con la imperfección de la otra persona y el resultado, si no se hace algo, el resultado es un desastre. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta de que ese matrimonio es una oportunidad de poder hacer una serie de transformaciones individuales que a medida que vamos logrando esa afinidad en el cuerpo físico, a nivel vital, a nivel astral y a nivel mental, nos va abriendo las puertas de un mundo completamente desconocido, de un hogar lleno de armonía, de felicidad, para que vayamos entrando, ojalá algún día, en ese proceso de lo que es el matrimonio perfecto. Pocos son los matrimonios perfectos que han existido a través de la historia, y ya vamos a mencionar algunos de ellos porque son conocidos por todos o por la mayoría. Son ejemplos que con su vida han demostrado de que para hacer cosas extraordinarias a nivel humano o suprahumano, para ello eso se hizo a través de las puertas de ese matrimonio perfecto. Entonces nosotros, el error que muchas veces como sociedad hemos cometido es querer o imaginar que un matrimonio perfecto es que yo voy a encontrar a una persona que le guste tal como yo soy. Y eso hasta cierto punto es real. O sea, si una persona se va a enamorar de nosotros o nosotros nos vamos a enamorar de alguien y vamos a sentir esa necesidad de compartir el resto de nuestra vida con esa otra persona, obviamente que hay algo que une, hay una afinidad, pero esa afinidad tiene que forjarse también en las dimensiones superiores porque es allí donde están nuestras diferencias, es allí donde están nuestros defectos psicológicos que son los que a final de cuentas nos hacen fracasar en la convivencia, no solamente en el matrimonio, no solamente en el hogar, sino que en cualquier actividad humana. Nosotros, en cualquier actividad humana que desarrollemos, necesitamos tener una psicología apropiada para poder desenvolvernos frente a las distintas circunstancias de la vida, que normalmente, como todos sabemos, las circunstancias de la vida normalmente no nos favorecen. Muy rara vez las cosas ocurren como a nosotros nos gustaría. Entonces, frente a eso, es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa falta de alma, o dicho de otra manera, esa falta de amor, es la que a nosotros nos ha traído recorriendo el camino de la vida de una manera muy ciega. Es como un barco que no tiene timón y que se mueve hacia donde los vientos o las tormentas lo lleven. Desgraciadamente nosotros como seres humanos, por carecer de alma, estamos careciendo de amor, queremos vivir el amor, queremos entregar lo mejor que tenemos, pero no sabemos cómo hacerlo porque hemos perdido esos principios que han caracterizado a las grandes culturas que han existido en nuestra humanidad. Entonces, no es descabellado para la enseñanza gnóstica que nos planteemos el objetivo de que algún día ese matrimonio sea perfecto. Que en este momento no lo es, claro que sí, una gran realidad, pero ese matrimonio no se hace perfecto de una manera automática, sino que es algo que se va conquistando, obviamente por el connubio y por el amor que existe entre esas dos personas que constituyen el matrimonio. Entonces, si no tenemos alma, no tenemos amor. O dicho de otra manera, no sabemos amar. Ese es el principal problema que nosotros enfrentamos como humanidad en esta época. Si el amor existiera de una manera real dentro de nosotros como humanidad, el comportamiento de esta humanidad sería completamente distinto.
no estaríamos como estamos en estos momentos a puertas de una inevitable tercera guerra mundial con todo el dolor y destrucción que eso va a traer. Es evidente que la sumatoria de falta de amor en cada uno de nosotros trae como consecuencia a nivel global que tengamos que enfrentar un destino tan aciago como es lo que acabamos de nombrar. Entonces, el primer paso nosotros como seres humanos que necesitamos enfrentar es darnos cuenta de que no sabemos amar, que muchas veces nosotros en ese comportamiento que tenemos con la otra persona, muchas veces es inadecuado. Y es allí donde nosotros queremos eh, sembrar la inquietud y la reflexión para que cada uno de nosotros pueda hacer una evaluación, ojalá lo más objetiva posible, de cuál es nuestro rol para que ese matrimonio nuestro se enrumbe hacia el triunfo y que no nos dejemos llevar por las fuerzas mecánicas que hoy en día se mueven en la sociedad, que eso inevitablemente nos va a llevar a una ruptura y que no es la idea. Nadie sale bien después de una ruptura. Se necesita un periodo lamentablemente de recuperación donde tienen que sanar muchas heridas internas y nadie queda bien después de eso. Por lo mismo es que hay que evitarlo. Por eso es que las antiguas familias que se formaban, no era para ellos una opción el dejar a la persona porque hay problemas, sino que la opción más viable era, bueno, ver qué podemos hacer para poder salir adelante y no dejarnos vencer por esos problemas. En la vida cotidiana las parejas riñen mucho y muchas veces por cuestiones insignificantes. Quienes estén viviendo en pareja pueden dar testimonio de que eso es así, que a lo mejor en ocasiones las discusiones son por cosas realmente importantes que no debieran volver a repetirse, pero muchas veces esas discusiones son por cosas insignificantes. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer gala de eso que llamamos adultez o de esa responsabilidad psicológica para poder reconocer que muchas veces nuestros enojos, nuestros malestares son por cosas muy pequeñas. Y es ahí donde necesitamos con urgencia darle el justo valor a cada cosa y no hacer, como se dice popularmente, no hacer de una, de una pulga un caballo, o sea, de no exagerar las reacciones, porque si todos los días de nuestra vida en convivencia conyugal estamos discutiendo por esas pequeñeces, esa sumatoria evidentemente que va a generar un daño en la convivencia de esa pareja y es por eso que hay que evitar eso. Las parejas no saben controlarse a sí mismos en sus reacciones. Tiene mucho que ver con que anteriormente, en el punto anterior, es por la causa de la discusión o por la causa de la riña. Ahora ya no estamos enfocándonos en la causa, sino en el cómo. ¿Cómo son nuestras reacciones frente a eso? También si hacemos una observación objetiva de nuestras reacciones, de cómo cuál es el patrón de conducta que nosotros tenemos frente a las discusiones de pareja o a las diferencias que aparecen, también es muy probable que si hacemos ese análisis objetivo encontremos que hemos sido desmedidos en muchas de nuestras reacciones. Y eso también es otro factor a considerar, ¿sí? No es el amor el que actúa cuando nosotros actuamos desmedidamente. Cuando la ira se apodera de nosotros y decimos cosas terribles, eso no es parte del amor. Pero lamentablemente el desorden psicológico en el cual se encuentra el ser humano hoy en día tiende a creer que sí. Y eso es algo que hay que también reflexionar muy profundamente. La, la vida dentro del hogar a nosotros nos proporciona una oportunidad inmejorable para lo que es el autoconocimiento, para poder autodescubrirnos en cómo nosotros somos realmente. Fíjense que quien más nos conoce es nuestra pareja, nuestra, eh, la persona, ¿cierto?, con la cual estamos compartiendo nuestra vida, es quien más nos conoce, al punto de que una persona puede estar con ciertos rasgos en su cara
y la otra persona, a veces sin mirarlo, dice, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Sucede algo? ¿Y por qué ocurre eso si uno ni siquiera todavía se ha dado cuenta de que está preocupado, con estrés o que puede estar enojado por alguna situación? Entonces, el hogar nos ofrece oportunidades como esas para que nosotros podamos autodescubrirnos. Quienes siguen de manera más o menos habitual las exposiciones en este canal pueden darse cuenta de que la gnosis se nos presenta en esta época como una invitación al autoconocimiento. ¿Por qué es necesario autoconocerse? Bueno, no vamos a ahondar en estos momentos en el por qué, sino que aquí vamos a limitarnos a decir que la vida del hogar nos ofrece una oportunidad extraordinaria para el autoconocimiento, porque eh, ahí están las personas que más nos conocen. No podemos nosotros ocultar nuestras reacciones frente a las personas que nos acompañan de manera diaria en nuestro hogar. Entonces, allí es donde tenemos la oportunidad de practicar mucho el autoconocimiento con el objetivo de que nosotros empecemos a eliminar esos defectos que nos hacen la vida tan amarga y que hacen que nosotros psicológicamente muchas veces seamos personas que no estemos en adecuadas condiciones para poder interactuar con los demás. Esos defectos psicológicos pueden ser eliminados, es parte del estudio básico de lo que es la psicología gnóstica y les invitamos a todos ustedes a poder profundizar en ese tipo de estudios. Obviamente es importantísimo que saco yo con autodescubrirme y hacer una larga lista de defectos, que hay mucho orgullo, que hay ira, que hay maltrato, que hay autoconsideración, que hay orgullo herido. Nos sacamos mucho si hacemos una lista con todos esos defectos psicológicos y no tenemos el anhelo de dejar de ser así, de querer cambiar, que si nos descubrimos en que nuestro comportamiento está causando una herida en la persona que amamos, lo lógico, si estamos hablando del amor, sería de que estemos con muchas ganas de querer dejar de ser así y estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para no herir al otro, para no herir a la otra persona. Porque si nosotros no nos preocupamos por dejar de herir a la otra persona, eso significa que la otra persona también de manera muy natural no va a tener ningún cuidado en herirnos a nosotros. Y el resultado de eso es nefasto. El hogar se transforma en un infierno si nosotros no cuidamos esos detalles. Y si tenemos el anhelo de querer cambiar, eso significa que todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho matrimonio por rescatar y todavía, como vamos a ver en unos puntos a continuación, todavía hay mucha luna de miel por rescatar. Y el objetivo es que en los hogares reine la comprensión. Nos está tocando ver cómo cada día que pasa el mundo se cae a pedazos. Y es allí donde nosotros necesitamos tener ese refugio en el hogar. Pero para que ese hogar lo sintamos como un refugio, necesitamos sentirnos cómodos allí. De querer llegar pronto a nuestro hogar para compartir con nuestra familia, ¿cierto? Nuestros hijos, esposas, ¿cierto? Para que de esa manera nosotros hagamos de ese hogar un lugar grato donde poder estar. Porque es realmente triste en esta época y muy común que muchas veces los miembros de ese matrimonio muchas veces tratan de no llegar a la casa, ¿cierto? Al hogar, porque seguramente apenas se vean se van a empezar las discusiones y las riñas, y eso es algo de lo que hay que no solo preocuparse, sino que hay que ocuparse. Porque para que nosotros realmente podamos tener una vida lo más plena que se pueda, necesitamos que ese hogar funcione lo mejor que se pueda y para ello lo ideal es que reine la comprensión. Ya hemos visto algunos tips bastante importantes y concretos en cómo nosotros podemos cuidarnos para cuidar la armonía y la comprensión dentro de lo que es la convivencia en el hogar. Vamos a ver algo también muy interesante y bastante acotado para aquellas personas que les interese poder darle un upgrade a su relación de pareja y que de esa manera el hogar funcione de una manera más armónica y comprensiva.
Dice, primero, lo que hay que luchar por erradicar a toda costa son los celos. Los celos se fundamentan en diversos mecanismos psicológicos, principalmente el temor. El temor es algo que existe muy arraigado dentro de la naturaleza humana, pero realmente los celos destruyen las relaciones de pareja, porque los celos son una muestra de desconfianza. Entonces, qué triste es, por ejemplo, de que una persona esté constantemente desconfiando de su pareja, porque si tiene miedo, si tanto miedo tiene de que esa pareja se vaya con otro o con otra, ¿será que nos ama realmente? ¿Será que esa es la persona que nos va a hacer feliz? Entonces los celos a nosotros no nos permiten saber si realmente, por el hecho de celar a la otra persona, no sabemos si realmente podemos confiar en esa persona. Es por eso que es importantísimo que si queremos tener, cuidar, ¿cierto? Esa salud en nuestra relación de pareja, los celos es el primer veneno que hay que eliminar. Hay que luchar por comprender de que el temor, no puede ser más grande el temor de perder a la otra persona que el amor que le tenemos a esa otra persona. En esa ilógica que hay dentro de la psicología humana, es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que este veneno para las relaciones de pareja, como son los celos, tiene que ser erradicado cuanto antes. Y si la persona, si no cuidamos a la otra persona y se nos va con otro, bueno, tenía que irse. A lo mejor algo mejor puede aguardarnos el camino. Pero estar celando a la otra persona, eso no tiene lógica dentro del comportamiento humano, pero lamentablemente es algo completamente aceptado. Se tiene como parte del amor en esta época. Es como que si yo celo a la otra persona, estoy demostrando el amor o el cariño, y eso es absolutamente falso. Lo único que estamos logrando es acrecentar un temor que desgraciadamente por el mal funcionamiento psicológico que tenemos hoy en día como humanidad, ese temor, si se lo preguntamos a la mente va a entrar en distintos razonamientos muy nefastos en los cuales ese temor se sigue acrecentando. Entonces, aquí tenemos el primer punto del cual cuidarnos, que son los celos. Segundo punto, también muy nefasto para los hogares, la ira. Bueno, este problema seguramente es para pocas personas, ¿no? Porque yo creo que de todas las personas que están viendo este video, pocas personas se enojan, ¿no? No, mentira más grande. Todos lamentablemente tenemos problemas con este defecto psicológico que es la ira y que afecta de una manera muy tremenda la convivencia. Porque cuando un extraño en la calle nos dice algo hiriente, muchas veces da lo mismo, porque bueno, es una persona cualquiera. Pero cuando alguien que amamos nos dice algo que nos hiere, producto de que está bajo un enojo, los efectos de este terrible defecto como es la ira, eso duele. Y esos dolores que se pueden desgraciadamente ir acumulando si no hacemos algo concreto con nuestro desarrollo psicológico, esos rencores se van sumando y eso trae un resentimiento y el resentimiento nos lleva al odio. Entonces, es importantísimo en la convivencia en el hogar que cuando nosotros nos demos cuenta que estamos enojados, hacer un sencillo ejercicio que es encerrar a una criatura maligna y poderosa que está encerrada detrás de los dientes, como es la lengua. Si estamos enojados, si logramos darnos cuenta que estamos enojados, cerremos la boca, no digamos nada. Esperemos a que se nos pase el enojo y que la otra persona también se le pase el enojo para ahí recién entrar a discutir de una manera, digamos, no escupiéndose esa ira o ese odio, sino que realmente conversar para comunicarse y ver cómo solucionar eso. Pero nunca una conversación va a ser fructífera si uno de los dos está enojado. Entonces, la idea es que ese matrimonio ambos estén en condiciones de ojalá de poder tener esa autoobservación, darse cuenta que se está enojado. Y si se está enojado, es mejor no decir nada, dejar esa conversación para otro momento.
Otro aspecto también para erradicar la discordia en los hogares es el egoísmo. Tenemos que aprender a ver de que nosotros somos parte de ese núcleo llamado familia o matrimonio y que dependemos en muchas cosas de la otra persona. Y que a su vez la otra persona depende en muchas cosas de nosotros. Y para que esa unión que se hace a través de la matriz funcione en esos distintos planos, como son el físico, vital, astral, mental, que es lo que nombramos, necesitamos considerar al otro parte nuestra. No que es nuestro, sino que es parte nuestra. Es distinto, porque no nos pertenece. Pero cualquier felicidad que nosotros le hagamos a esa otra persona, inevitablemente, por ley de causa y efecto, va a volver a nosotros. Luchar porque ese otro sea feliz, a una costa de algún sacrificio que nosotros podamos hacer, eso es una inversión que nosotros podemos hacer en ese matrimonio. Ahora, si los dos hacen lo mismo, el éxito es inevitable. Si ambos renuncian a su egoísmo particular, buscando siempre el bienestar de la otra persona con amor, evidentemente que eso es carta de triunfo en los hogares. Tener comprensión. Eh, claro, esto es muy general, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos también tener comprensión en muchos aspectos, como lo que mencionábamos anteriormente. Comprender que hay momentos para hablar y momentos para callar. Comprender que hay momentos para pedirle a la otra persona lo que nosotros estamos necesitando y que hay momentos también para que la otra persona nos va a pedir cosas que a nosotros probablemente no nos parezcan adecuadas o no nos gusten y que probablemente por amor tengamos que hacer alguna concesión al respecto. O sea, tener comprensión con lo que la otra persona es, con lo que la otra persona siente, si queremos también que esa persona tenga comprensión con nosotros. Pero cuando estamos nosotros montados en que somos el centro del universo, lo que el otro piense o lo que el otro sienta nos importa poco y eso no es bueno para la convivencia dentro de los hogares. Aprender, ¿cierto? A ponerse en el lugar del otro, esos son los primeros pasos para ir logrando la comprensión. ¿No? Que a veces no podemos entender por qué el otro actúa de determinada manera, de que por qué se enoja o por qué tiene esas costumbres que no le hemos podido quitar en tantos años. Bueno, allí es donde hay que tener comprensión. Porque por mucho que amemos u odiemos a alguien, no podemos cambiar a la otra persona. Lo único que podría suceder es que la otra persona quiera cambiar, pero si no quiere, lo único que nos queda es tener comprensión. Obviamente que hay ciertos parámetros, ¿no? Ya la violencia física, por ejemplo, eso no es tolerable de ninguna manera. Eh, Probablemente conductas como el adulterio tampoco sean tolerables, pero obviamente también está ahí el margen de amor que cada persona tenga o los arreglos matrimoniales que entre ellos tengan. O sea, es importante siempre la comprensión, ponerse en el lugar del otro. Aprender a perdonar, también fundamental, fundamental, porque si no aprendemos a perdonar, cada día que pasa tenemos una tremendísima colección de resentimientos para con la otra persona. Y así no hay quien pueda amar. Teniendo, ¿cierto?, ese dossier o ese archivo lleno de cosas o errores que la otra persona cometió y nos perjudicó, ese no es el camino para poder tener esa convivencia adecuada. Si se cometió un error y la otra persona reconoció su error y está luchando por enmendarlo, eso ya queda fuera. Nosotros tenemos que aprender a desligarnos de eso. A veces a las damas les cuesta un poquito más. Los varones pueden sonreír en este momento. Eh, pero eso es parte de esa constitución psicológica con la cual tenemos que luchar. Porque así como estamos, no hay garantía de que nuestro matrimonio triunfe. Necesitamos hacer una serie de cambios y reestructuraciones psicológicas y prepararnos para que ese connubio entre esas dos personas que conforman el matrimonio pueda llegar a buen puerto, al punto de poder decir, ojalá que en la próxima vida me toque con esta misma persona. Para eso, evidentemente, hay que hacer todo este trabajo.
O sea, eliminando estos factores que acabamos de nombrar, se puede conservar la luna de miel por toda la vida. Quien haya vivido lo que es la luna de miel, eh, podrían pensar, uy, qué fantástico sería poder recuperar la luna de miel. ¿Será que se puede hacer? Sí, sí se puede. La Gnosis nos enseña prácticas que se enseñan en los cursos más avanzados de cómo poder enrumbarnos a tener, ¿cierto? Una nueva luna de miel que es bastante distinta a cómo nosotros tenemos conceptuado eso en nuestra sociedad. Aquí aparece la imagen muy enigmática de un dios azteca llamado Xochipil. Dice, entre los antiguos pueblos de Anáhuac, que son los pueblos que vivían en México, en el México antiguo, fue Xochipilli el dios del canto, del amor y la belleza. Xochipilli nos enseña a conservar las delicias indiscutibles de la luna de miel. Es una lástima que la gente no comprenda la doctrina de Xochipilli. Muy interesante el dato para quien eh, tenga la oportunidad de poder investigar eh, cómo es la ayuda que entrega, ¿cierto? Este Dios venerado por los antiguos aztecas, por los antiguos mexicanos. Es posible conservar la luna de miel cuando se aprende a dispensar los errores del ser amado, mas si uno no sabe dispensar los errores, la luna de miel se pierde. O sea, que es el último punto que vimos anteriormente, saber perdonar. Si no sabemos perdonar, la luna de miel se acaba muy rápidamente. Y si de alguna manera lográsemos reavivar esa luna de miel, si no nos cuidamos de aprender a perdonar, vamos a volver al mismo problema de antes, pero con un poco más de dificultad. Bueno, entonces conservar la luna de miel obviamente tiene que ver con los puntos anteriores, ¿cierto? De eliminar esos aspectos que acabamos de nombrar, pero hay una práctica en particular tremendamente importante que, que muy pocas personas conocen y que si conocen, menos aún están dispuestas a poder practicar esto, pero es parte fundamental de lo que es el matrimonio perfecto, parte fundamental de lo que es la vivencia de la gnosis y parte fundamental de lo que es el despertar de la conciencia. Si hablamos de cuál es la característica que tiene el matrimonio, obviamente que todo eso tiene un eje muy importante que es la vida sexual. La sexualidad humana tiene secretos que obviamente nosotros no estamos en condiciones de poder encontrar en los planteles educativos, en las universidades, sino que el uso de la energía sexual es algo que como humanidad hemos tristemente olvidado y es una de las grandes consecuencias por la cual nosotros no tengamos alma, no tengamos amor y que estemos a puertas de una nueva extinción planetaria, pero eso es otro tema. Vamos entonces a ver cómo es esto de la práctica, de esta práctica sexual que es fundamental para poder conservar la luna de miel. Aquí en la imagen aparece un Buda, ¿cierto? En posición de Padmasana, ¿cierto? O la posición del loto, con su esposa en un connubio o unión sexual. Eso es lo que aparece en la imagen. Y la clave de la práctica es esta, que se ha venido entregando desde hace algún tiempo, que ahí aparece un escrito en latín que dice, in misio membrum virilis, in vagina femina, sine ejaculatio seminis. Lo que ahí dice es que debe introducirse el miembro viril, el pene, en estado de erección dentro de la vagina de la mujer sin la eyaculación del semen. Esto es la clave máxima de la felicidad en un hogar. Ahora, para muchas personas que no han escuchado antes hablar de esto, puede sonarle quizás demasiado revolucionario o muy difícil de practicar. Es que evidentemente esto es un tipo distinto de sexualidad. Existe una sexualidad normal, que es la que todo el mundo conoce, pero este tipo de sexualidad no es normal, es suprasexual.
normal, es una suprasexualidad, que evidentemente tiene el objetivo de poder interactuar con todas aquellas fuerzas que están depositadas en la energía sexual, que es la energía más poderosa que existe dentro del ser humano. La energía sexual es tan poderosa que puede crear a una nueva criatura. Díganme qué otra energía presente dentro de lo que es nuestro organismo o cualquier otra energía producida por una máquina puede producir vida y que esa vida tenga una autonomía. No existe una energía más poderosa que esa, que es la energía sexual. Que lamentablemente nosotros en lo que se nos ha enseñado es muchas veces a desperdiciar esa energía y la gnosis nos invita justamente a lo contrario, a poder hacer un sabio uso de esa energía a través de esta clave que aparece allí en pantalla. A esta técnica de unión sexual sin el derrame del semen en el varón y sin el orgasmo o espasmo en la mujer, se ha estudiado en múltiples culturas. Los tibetanos le llamaban el Sahaja Maituna. Los hindúes en la antigua India le llamaban el tantrismo blanco. En esta época los estudiosos y practicantes en el occidente le han llamado la sexo yoga, porque requiere obviamente también una serie de disciplinas. Esotéricamente se le conoce como el arcano AZF por el estudio que se hace del manejo de esas energías y quizás el nombre más sencillo que los estudiantes de la gnosis le damos a esta práctica es sencillamente la magia sexual que se realiza, ¿cierto?, entre marido y mujer. La consumación de ese matrimonio es la unión sexual. Vamos a entonces, ya que estamos hablando de que el eje, la importancia de todo esto está en ese connubio sexual, vamos a ir viendo algunas características, tanto de la energía como de la unión sexual, para ir ilustrando aquello que queremos entregarle a todos ustedes. El hombre y la mujer sexualmente unidos forman un andrógeno divino perfecto, un Elohim macho-hembra, una unión terriblemente divina. Las dos mitades separadas desde el amanecer de la vida se unen por un instante para crear. Eso es inefable, sublime. Eso es cosa de paraíso. No queremos extendernos demasiado, pero quizás sería bueno cómo nosotros intuitivamente podríamos hacer la relación entre que en ese paraíso siempre se dibujaba a un hombre y una mujer desnudos, ¿cierto? Como era Adán y Eva, y que ese paraíso tiene que ver justamente con ese estado de paraíso, con las delicias sexuales, que si nosotros aprendemos a aprovecharlas de esta manera que se ha enunciado, evidentemente que se abre un mundo completamente distinto de posibilidades, ya que se está trabajando con fuerzas divinales por ese hombre y esa mujer que están unidos sexualmente, forman un ser perfecto, que en algún momento todos nosotros éramos esos seres andróginos y que en algún momento de la historia de la evolución de esta humanidad fueron separados los sexos y es ahí donde surge el anhelo de volver a unirse con esa otra mitad y por eso es el ansia, ¿cierto?, de que ese marido y mujer estén, ¿cierto?, deseándose el uno al otro. La energía sexual es peligrosamente volátil y explosiva. Durante el acto secreto, es decir, la unión sexual, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esa tremenda energía terriblemente divina. En esos instantes de dicha suprema, de besos ardientes que incendian las profundidades del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y transformarnos absolutamente. Esa es la clave, retener. Cuando se derrama el vaso de Hermes, es decir, cuando viene el derrame, en el caso del varón del semen y en el caso de la dama del espasmo u orgasmo, esa luz de los dioses se retira, dejando las puertas abiertas para que entre en el hogar la luz roja y sanguinolenta de Lucifer. Entonces el encanto desaparece
y viene la desilusión. Después de poco tiempo, el hombre y la mujer inician el camino del adulterio, porque su hogar se ha convertido en un infierno. Entonces, lo que nos está diciendo esos extractos que estábamos viendo hace unos instantes, nos habla de la relación que existe entre el amor y el sexo. Si se pierde esa energía, si se derrama ese licor seminal, evidentemente que eso da paso al desamor. Pero conservar esa energía nos permite poder gozar de una manera magnética de todas esas fuerzas que no es otra cosa que el mismo amor, porque ese amor se conserva, no se muere como ocurre, como se mencionaba anteriormente, con el derrame de la energía, sino que por el contrario, cada vez que ese marido y mujer se unen, ese amor cada vez crece más, porque ese magnetismo entre ambos crece por el hecho de no perder esa energía y acrecentarla cada vez más. El acto sexual viene a ser la consubstanciación del amor en el organismo fisiológico de nuestra naturaleza humana. ¿Se acuerdan que en un principio dijimos de que el amor actuaba no solamente a nivel físico, sino que a nivel astral, mental, eh, y que eso en total son 7 planos de conciencia? Bueno, este manejo de la energía evidentemente que a nosotros nos va poniendo en contacto con esa integración o connubio, ya no solo a nivel físico, sino que también en esos 7 niveles de conciencia, que obviamente al principio de las prácticas solo va a ser físico, pero de a poco se va a ir logrando una integración con el aspecto vital, más adelante con el astral, el mental y así. Cuando una pareja está en la cópula sexual, en un acto de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza las rodean y en esos momentos el hombre y la mujer son verdaderos dioses en el sentido más completo de la palabra. Pueden crear como dioses. He allí lo grandioso del amor. ¿Cómo es eso que el hombre y la mujer unidos sexualmente son un dios? Claro, tienen la posibilidad de crear. Pueden crear vida, como es el nacimiento de un nuevo hijo o hija, pero también pueden hacer una creación de carácter espiritual. Y eso es extraordinario. No, todo aquello que nosotros hemos estudiado en estas exposiciones a través del despertar de la conciencia, las facultades extrasensoriales, el recuerdo de vidas pasadas, todo eso tiene que ver con el florecimiento espiritual y se logra de esta manera, a través del matrimonio perfecto, y que todo ese flujo tan grande de energía como es la energía sexual, en vez de perderlo, se asimila dentro del propio cuerpo a través de prácticas muy detalladas que obviamente se enseñan en los cursos superiores y que lo que estamos hablando aquí es algo muy, muy, muy superficial. Simplemente es como hablar de la receta de un platillo de comida. Una cosa es tener la receta y otra cosa es ya lanzarse a practicar y cuáles son los cuidados que hay que tener con esta práctica. Eso es material de estudio en los cursos superiores de Gnosis. Con respecto al sexo en sí, dice, son extraordinarias las fuerzas cósmicas que rodean a la pareja durante el acto sexual. Eso en una cámara nupcial, ¿cierto? Pero se pueden perder esas fuerzas extraordinarias y se pueden malgastar en el holocausto del placer animal que anima la conducta del humanoide intelectual. Si en realidad se respetara grandemente la fuerza maravillosa del amor, cuánto bien se haría en la pareja. Obviamente que si existe, ¿cierto?, un matrimonio que está dispuesto a hacer esta práctica, en la cual van a hacer todo lo posible por no perder esa energía sexual, tienen que darse cuenta de que la actitud psicológica no va a ser la misma, no puede ser la misma que una relación sexual que termine en la pérdida de esa energía sexual. Son cosas muy distintas, son comportamientos psicológicos muy distintos. Evidentemente que hay pasión, que hay ardor, que hay el deseo de poseer al otro, pero obviamente cuidando siempre de no perder esa energía.
Y ese solo punto hace que el contexto de una unión entre hombre y mujer sea algo completamente distinto, mucho más sensorial que simplemente todo enfocado en los órganos creadores. Es algo mucho más completo, este sistema de magia sexual del cual estamos simplemente mencionando el día de hoy. El acto sexual es un sacramento. Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados al amor. Recordemos nosotros el templo de Venus en la Roma Augusta de los Césares, que ahí la imagen, ¿cierto? Esa escultura bella en mármol representa a una de esas sacerdotisas o vestales de esos templos del amor, las cuales evidentemente conocían todos los misterios de estas prácticas sexuales y que como sacerdotisas estaban justamente entregadas a esa labor. Recordemos nosotros al templo de la luna en la antigua Caldea, recordemos a los templos antiguos de la India, donde se rendía culto a eso que se llama amor. Bueno, ya estamos entrando al final de lo que es esta exposición. Y con respecto a lo que es la magia sexual, quisiéramos decir que en el momento supremo de la cópula metafísica, en que antiguamente en esos templos, que como se cumplían esos misterios sexuales, en esos templos sagrados, dice, hombres y mujeres se retiraban de la cópula química sin la eyaculación del ens seminis. La entidad del semen es lo mismo ens seminis que la entidad del semen, son sinónimos. Dice, eso se consideraba como algo sagrado. Nadie se hubiese atrevido entonces a profanar el sexo. Esto está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el Tíbet oriental. Cuando el ens seminis no es eyaculado, se transforma en energía. Y esto viene a revitalizar todo el organismo. Tal tipo de energía es muy fina. Las ondas energéticas del sexo ponen en actividad los poderes ingentes que se hallan latentes en las glándulas pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etc. Reflexionemos nosotros por un momento en que si se necesita solamente un óvulo y un espermatozoide para crear un cuerpo humano como el de cualquiera de nosotros, ¿qué podríamos hacer nosotros con los millones y millones de espermatozoides que hay por centímetro cúbico en una descarga de semen del hombre? ¿Qué podríamos hacer nosotros si esa energía, en vez de perderla, la aprovecháramos en nuestro organismo? Obviamente que muchas de nuestras capacidades aumentarían, pero eso solo es teoría a menos de que logremos practicarlo y ya después de algún tiempo de práctica podríamos estar en condiciones de empezar a vivenciar los beneficios de esa práctica, ¿cierto?, tan radical para lo que es el comportamiento sexual que hoy en día tiene la humanidad. Habíamos dicho anteriormente que el matrimonio perfecto, ¿cierto?, era la parte cúlmine de cómo viviendo estos preceptos gnósticos, tanto en la parte psicológica como ahora le agregamos, ¿cierto?, esa parte sexual, esa práctica lleva en algún momento a que algún día se conquiste ese matrimonio perfecto. Dijimos que habían ejemplos de ese matrimonio perfecto y aquí en este párrafo se nombran algunos. Junto a los grandes hombres aparecen siempre las grandes mujeres. Junto al Buda Gautama Sakyamuni está Yosudhara, su bella esposa discípula. Junto al divino Rabí de Galilea, es decir, Jesús de Nazaret, aparece María Magdalena. Obviamente no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia, si no estuvieran acompañados a su vez por alguna gran mujer. Dice el dicho popular que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y estos grandes seres como Buda, como Krishna, que es el que aparece en la foto, como Jesús, como Mahoma, todos ellos dan testimonio de que para poder llegar a Dios, para poder llegar al cielo,
tiene que ser a través de esa mujer. Así es que solamente nos queda eh, mencionar de que la gnosis ve en el sexo algo sagrado, porque ahí están las energías más sublimes y poderosas que pueden llegar a transformar completamente a un ser humano. Ese es el nacimiento segundo. Esa magia sexual es la cual a nosotros puede llevarnos a ese nacimiento segundo del cual se habla en los evangelios, ¿no? Dice aquí, ha llegado la hora de un cristianismo más esotérico, más puro, más real. Ha llegado la hora de salir de la cuestión meramente histórica y pasar a la realidad de los hechos. La cruz misma del Calvario es hondamente significativa. Bien sabemos nosotros que el phallus vertical dentro del ecteis formal hacen cruz. En otras palabras, enfatizaremos diciendo, el lingam yoni correctamente formado forman cruz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que en la cruz, el palo vertical representa al falo masculino y el palo horizontal representa al ecteis formal o el principio femenino. La unión de lo masculino con lo femenino hacen cruz. Y escogimos esta imagen que está en pantalla de un Cristo vivo, porque si ese Cristo está vivo, eso quiere decir que ese hombre y esa mujer se unieron sexualmente y no hubo derrame de la energía sexual. El hombre no eyaculó el semen y la mujer no llegó al orgasmo. Eso es lo que representa el Cristo vivo en la cruz. Un signo tremendamente interesante que el Cristo tenga vida estando en esa cruz. Y esto es algo que no hasta hace mucho tiempo son misterios que están relativamente perdidos. Porque en los campos, cuando alguna persona quiere sacar cría de alguno de sus animalitos, lo lleva para cruzarlo, dando a entender de que del producto de la cruza de ese principio masculino con ese principio femenino, surge una nueva creación, que en este caso es una nueva criatura. Pero hablando en términos espirituales, de esa unión sexual puede surgir una creación espiritual completamente distinta y superior a lo que nosotros podemos ser en este momento. Es la parte de la invitación que nos hace la doctrina gnóstica y por mi parte estamos muy contentos de que nos hayan invitado nuevamente a esta transmisión y les invitamos a todos ustedes a seguir participando no solamente de estas transmisiones por este canal, sino que también a participar activamente en los cursos presenciales. Lamentablemente, por muy interesante que resulte lo que se pueda transmitir por internet, eso no es ni la mitad comparable de la vivencia de los cursos presenciales que dictan nuestros instructores debidamente capacitados, ya que los misterios gnósticos no pueden lamentablemente entregarse a través de una pantalla táctil, sino que son cosas que se viven de manera vivencial. Así que les reiteramos la invitación para todas aquellas personas que se sientan atraídas o interesadas por este tipo de temáticas. Por nuestra parte, nos despedimos muy cordialmente de todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. La conferencia ha estado muy buena, buenísima. 40 personas aproximadamente han estado online en esta conferencia. No sé si Humberto quiere decir algunas palabras ya para ir finalizando la transmisión del día de hoy. Solamente agradecer a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión y recordarles de que eh, los frutos aparecen con la práctica. Todo esto que nosotros hemos mencionado aquí puede lamentablemente perderse como una información, quizás para algunas personas muy interesantes, a lo mejor para otras personas no tanto, pero nuestra realidad comienza a cambiar solo con la práctica, cuando nosotros asimilamos dentro de nuestra vida una forma distinta de pensar, de sentir y de actuar. Es allí donde estamos comenzando a forjarnos oportunidades nuevas para poder abrirnos paso en medio de la vida. Así es que por nuestra parte muy contento de poder haber compartido con todos ustedes y siempre estamos dispuestos
para poder seguir estudiando la gnosis. Bueno, de nuestra parte también te agradecemos la disponibilidad, el haber estado en esta transmisión, a todas las personas que se han unido en el día de hoy para compartir más con la cultura gnóstica. Y bueno, a las personas que nos han visto por primera vez, hemos dejado algunos links de inscripción al curso de la página gnoschile.cl para que de esa manera ustedes en la comuna que necesiten, ya sea Chillán, Concepción, Santiago, Quilpué, Viña del Mar, de Arica a Punta Arenas, ustedes pueden entonces conectarse al centro gnóstico más cercano. Tenemos en diferentes ciudades 32 centros gnósticos y muchos lugares en los cuales se dan estos cursos de autoconocimiento, que como decía Humberto en el día de hoy, ojalá que en la zona que estén ustedes puedan hacer el curso presencial, porque es muy diferente a un curso online, pero que sabemos que como estamos en esta pandemia hay ciertas zonas en las cuales están en fase 1 y no podemos lamentablemente hacerlo presencial por un tema de aforo. Pero ya desde fase 2 en adelante sí, aunque sea un grupito pequeño. Y bueno, esa es la idea, los dejamos invitados a participar de todos los cursos que hacemos. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima transmisión. Vamos a dejar aquí un video promocional de los cursos que nosotros realizamos y nos estamos viendo entonces prontamente para el próximo miércoles. Nuestro propósito es ayudar a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. Mi nombre es Ignacio Guerrero, instructor gnóstico. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormido por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes misterios y enigmas. Esto no es una fantasía, es mucho más real que lo que te rodea. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos. En este mundo de ilusión o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegistus, Buda, David Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque a ti se abrirá la puerta para conocerte realmente quién eres y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir.